Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy de En el Camino. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos tenemos y en algún momento nos paraliza, y es el temor. ¿Qué hacemos el día en que tememos? ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Miedo a vivir, miedo a una enfermedad, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la aprobación de alguien, miedo a perder la aceptación de alguien. No importa si es un tema relacional, económico, espiritual, pero muchas veces el temor impulsa nuestras decisiones, para bien o para mal. Por eso hoy vamos a hablar sobre el temor. Así que quédese porque vamos a aprender algo de cómo manejar el temor, cómo afrontar el temor. Y bienvenidos a este tiempo. Esperamos que ustedes tengan ahí su Biblia. Los invitamos a siempre tenerla ahí a su mano y subrayar. Es más, los invitamos a hacer cartelitos, imprimirlos, poner la Biblia, lo que ustedes aprenden, cada versículo, cada porción que estudiamos, que la pongan en lugares visibles en su casa, en su lugar de trabajo, en su agenda, para tenerlos presentes día con día. Que no se olvide que lo que aprendemos aquí no se quede en estos 30 minutos, sino que realmente impacten y se quede con cada uno de nosotros para todo el día y para todos los días, porque de verdad que lo necesitamos. ¿Quién no necesita saber qué hacer el día que tiene miedo, que el miedo lo invade? Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, así que los invitamos a que se preparen y que juntos busquemos la dirección de Dios para que no sea lo que Roberto o a mí se nos ocurre o a lo que a usted se le pueda ocurrir, sino realmente la dirección de Dios para vivir en el camino, no en el nuestro, sino en su camino. Así es, por eso le damos un saludo a todos los que están ahí conectándose, dejándonos un mensaje en WhatsApp. Le damos las gracias a todos los que han mandado mensaje al WhatsApp, al número que sale por aquí en pantalla. Gracias a todos los que ponen su mensaje, porque nos han estado enviando las preguntas para el programa del viernes, donde estamos respondiendo preguntas cotidianas, preguntas reales a la luz de la Biblia. El programa se llama Respuestas Bíblicas a Preguntas Reales, y de verdad que ha sido muy interesante. Llevamos apenas 2 en este momento, pero han sido temas bien interesantes. Así que si usted tiene dudas, siempre ha tenido preguntas de cosas de la Biblia o de cosas de la vida cotidiana, háganos las preguntas, que preguntar es gratis. Ya veremos lo que Dios nos muestre de su respuesta en su palabra, y vamos viendo semana a semana una de estas preguntas. Ayúdenos a compartir. Como siempre les decimos, gracias a los que oran con nosotros, a los que oran por nosotros, gracias a los que comparten lo que hacemos, nos ayudan a difundir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cada vez queremos meterle mejor calidad y mejor contenido para que usted nos ayude a difundir entre sus contactos, sus conocidos, sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, en YouTube. Y gracias a todos los que dan, a todos los que ofrendan y a todos los que voluntariamente donan de su dinero para poder sostener los programas, para poder sostener lo que hacemos, para sostener el equipo de producción que tenemos y todo lo que Dios nos permite desarrollar y hacer. Gracias, porque de verdad que son sus donaciones voluntarias las que nos ayudan a sostener lo que hacemos. Así que, sin más preámbulos, sin más saludos, un saludo a todos los que se conectan de las otras ciudades, de otros países. Gracias por estar ahí, por dejarnos su saludo, su comentario. De verdad que para nosotros es muy motivante, muy hermoso saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Así que vamos a leer el versículo 3 y 4 del Salmo 56, donde habla sobre qué hacer con el temor, qué hacer cuando tenemos temor. Así que leámoslos y después de esto oramos, ¿les parece? Amor, lo leemos. Claro que sí. En la versión NBI, nueva versión internacional, dice de la siguiente manera: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Wow. Eso se llama racionalizar el temor. Vamos a orar. Mi amor, ¿nos diriges una oración? Claro que sí. Y como siempre les digo, recuerden, no es simplemente quedarse escuchando una oración de alguien más. Aproveche este minutico para conectarse con Dios y hablar con Él, abrir su corazón y pedirle a Él ayuda en el día en que tememos por la situación que estamos temiendo. Bendito Dios, te damos gracias porque a ti podemos acudir siempre, porque tú nunca nos desprecias ni nos echas fuera, sino que tú nos acoges con misericordia y con bondad, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú seas guiándonos en medio de las circunstancias que nos atemorizan, en medio de las situaciones que tenemos que enfrentar y que enfrente de las cuales nos sentimos con pocas fuerzas, Señor, cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando nuestras rodillas tiemblan, mi Dios. Sé tú ayudándonos, sé tú nuestra fortaleza, sé tú, mi Señor, ayudándonos a tener la actitud correcta y a enfrentar la situación que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que el temor ya no nos paralice más, sino que tú, Señor Dios Santo, nos guíes en el camino correcto para que incluso en el día en el que el temor nos invada, podamos hacer tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, y vamos a analizar el temor, porque el texto comienza, lo voy a leer en la PDT, dice así: pero cuando siento miedo,
pongo toda mi confianza en ti, confío en Dios y alabo su promesa. O sea, lo que está diciendo es que cuando tiene miedo, él hace algo. Y el tema es, y aquí la pregunta inicial es, ¿qué hace usted cuando tiene miedo? Porque hay diferentes tipos de temores. Hay temores orgánicos, biológicos, psicológicos, emocionales. Y voy a leerles la definición de la emoción. El temor como emoción. Entendamos primero qué es una emoción. La emoción se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotion, que significa movimiento, impulso. O sea, la emoción, en palabras menos elaboradas, es el impulso que sale de mí estimulado por algo que pasa fuera de mí. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo tengo un temor a algo, quiere decir que algo dentro de mí se dispara cuando algo externo está pasando alrededor mío. Salud, mi amor. Perdón, es así como un estornudo, es algo que no se puede evitar. Uno a veces trata de retener el estornudo, pero a menos de que algo pase y ese estornudo se disipe por sí mismo, no se puede retener, tiene que salir ruidosamente o silenciosamente, pero tiene que salir. Y eso mismo pasa con las emociones. Simplemente es una respuesta de nuestro cuerpo, es algo biológico, orgánico, es algo que Dios puso ahí, diseñó con un propósito. Y es simplemente la respuesta ante un estímulo. Y hablando del temor, hay muchas cosas frente a las cuales podemos sentir temor. Hay algunos temores que son lógicos, racionales, que tienen todo el sentido. Por ejemplo, el temor a las serpientes. Hay muchas personas que le tienen temor a las serpientes. Y ven una serpiente y gritan, se asustan, se paran en una silla, salen corriendo, hay quienes se paralizan. Esa reacción biológica en la que los vellitos se ponen de punta, en la que siente uno como que el estómago se sube aquí al corazón, que lo impulsa a uno a salir corriendo o a hacer algo. Esa reacción biológica es el temor, es una emoción ante el estímulo de la serpiente. Y ante muchas otras situaciones podemos presentar miedo. Solo que hay algunos temores que son, digamos que lógicos y tienen la función y el sentido de ayudarnos a protegernos, a ponernos a salvo. Porque son situaciones en las que estamos en peligro. Por ejemplo, en mi caso, yo le tengo miedo, puedo decirlo. O sea, tengo una reacción emocional de miedo a las alturas, al vértigo. No solamente a la sensación, o al pensamiento de estar en una posición de altura, sino a estar cerca de una posibilidad de caerme. Puede ser de 1 metro de altura o de 50 metros. Igual tengo esa sensación de vértigo, de esa emoción que me invade ante la posibilidad de caer. Y eso sé que le pasa a muchas personas. Es la emoción básica, o sea, yo estoy aquí muy tranquila y si me asomo aquí a la orilla del lugar en el que estamos y hay 2 metros y siento que me tambaleo y que puedo caerme, esa emoción, esa reacción orgánica, esa sensación en la que uno como que todos los músculos reaccionan tratando de ponerse a salvo, ese es el temor. El asunto es que hay situaciones ante las cuales no deberíamos sentir temor, pero lo presentamos de todas maneras. ¿Qué hacer ante el temor? Ya sea de cosas, digamos, lógicas y cosas que no son tan lógicas a las cuales les tenemos miedo. Y aquí lo primero que tenemos que entender es que el temor es una emoción y la emoción es una reacción bioquímica a un estímulo externo. Eso fue lo que leímos ahorita. Entonces es una emoción o una reacción que yo no puedo controlar, como decía Andrea, como el estornudo. Ahora, el punto es que me impulsa a sentir el temor. ¿Cuál es el estímulo externo? Yo no puedo controlar la reacción interna, porque sí o sí el estímulo va a salir. Lo único que puedo controlar es en dónde me expongo, en dónde estoy expuesto. En el caso de, no sé, alguien que tiene miedo a cierto animal, pues esa persona no va a querer ir donde está ese animal, ¿no es cierto? No va a ser como que tengo unas ganas de irme a vivir donde esté una colmena de abejas y le temo a las abejas. O sea, no lo va a hacer nadie. Normalmente huimos del temor. Ese es el estímulo y la respuesta natural hacia el temor. Huir, correr, despegar de ahí. Esa es la manera natural en la que el temor nos impulsa, irnos lejos. Y estamos de acuerdo, o estaremos todos de acuerdo en que esa respuesta de temor y esa
ese comportamiento al que nos impulsa el temor, esa respuesta de huir o luchar, en el caso que sea, es algo natural y es algo bueno, es algo que nos pone a salvo de peligros reales, es algo con lo cual no tenemos problema. O sea, correcto, Dios tampoco tiene problema con que sintamos temor a caernos, o temor a las abejas, o temor a las serpientes, o temor a que alguien me machuque un dedo, o el temor a que alguien me dé un puñetazo, o sin querer alguien me golpee. Esa reacción de querer ponernos a salvo y tener ese miedo de que casi me golpeaste, es natural, la puso Dios en nuestros corazones, hace parte del diseño de Dios para mantenernos a salvo. Dentro de todo lo que Dios hizo, y lo hizo muy bien, está esas reacciones emocionales. Una de ellas es el temor. Y todos estamos de acuerdo en que el temor no es malo. Dios lo puso ahí y tiene una función para mantenernos a salvo, para protegernos. Pero hay situaciones a las cuales le tenemos miedo, y esas situaciones a las que le tenemos miedo, que no son amenazas inminentes contra nuestra integridad o nuestra vida, son esas reacciones las que no están bien, y las que no están bien incluso delante de Dios. Porque no deberíamos temerle a nadie, a la reacción de nadie, es decir, a que alguien se ponga bravo, a que alguien me diga feo, a que alguien me rechace, a que alguien no me acepte, a que alguien diga o piense algo de mí, porque a veces, y somos especialistas en eso, ¿no? Es que yo no hice esto porque tuve miedo de que usted pensara esto otro, si yo hubiera hecho esto. O sea, usted se armó solito la película y se cohibió de hacer o decir algo que quizá tenía que hacer o decir por miedo al que dirán, al que va a pensar, al que va a decir, cómo va a interpretar el otro lo que yo haga o diga. Por eso el versículo dice, no tendré miedo de lo que pueda hacerme el hombre. O sea, el problema es cuando le tenemos miedo a otro ser humano igual que nosotros. Y eso nos impulsa a tomar decisiones o a no tomarlas. ¿El problema cuál es? Y quiero contarles en 2 minutos rápidamente el contexto. David escribe este salmo y está la historia detrás de este salmo, está en 1 Samuel 21 del 10 al 15. Y se trata de cuando David estaba perseguido y estaba huyendo de la cueva de Adulán, y los filisteos lo tenían capturado y lo estaban persiguiendo, y él estaba desesperado, asustado, escondiéndose en cuevas y sin poder hacer nada. No tenía cómo hacerlo porque no tenía cómo enfrentarse él solo contra un ejército, y ni siquiera tenía armas, ni tenía que hacerse loco. O sea, mejor dicho, la historia es muy interesante ver cómo David sufría de temor y tenía que estarse escondiendo en cuevas. Por eso hablaba de que la reacción natural al temor es escondernos, salir corriendo. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? El temor es lo que hace nos saca de lo natural y nos lleva a lo espiritual, a lo sobrenatural, a lo que viene de Dios, que es donde usted y yo deberíamos y quisiéramos vivir, fuera de lo natural. Porque si cada vez que yo tengo que enfrentar un temor, un cambio, algo diferente en mi vida, voy a huir, nunca voy a acabar una carrera, nunca voy a emprender un negocio, nunca voy a sacar adelante un matrimonio, nunca voy a criar unos hijos bien, porque si me enfrentan con algún reto para mí, tengo miedo y huyo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo natural que uno haga con el temor, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Y las mismas emociones que Dios ha puesto en nosotros nos dan cuenta de qué está bien y qué está mal. Me voy a explicar un poco en este sentido. Y es que cuando nosotros nos exponemos a un temor real, a una situación inminente de peligro, ya sea la aceptación de que nos pudiéramos caer, de que alguien nos pudiera haber hecho daño, de un accidente de tránsito, del riesgo con un animal salvaje que nos pudo haber mordido o algo así, tenemos el miedo en ese momento que nos lleva a correr y ponernos a salvo, hacer algo al respecto. Y tan pronto estamos a salvo, ya hemos corrido, hemos salido de la situación problemática, salimos a salvo del accidente de tránsito o de cualquier otra situación, llega a nosotros una sensación de alivio, de wow, estoy bien, está todo bien, gracias, me salvé de esto, qué alegría, estoy vivo, estoy bien. Nuestras mismas emociones nos están mostrando que estuvo bien tener miedo, estuvo bien ponernos a salvo y estuvo bien que estemos ahora, digamos, sin peligro, sin riesgo alguno. Pero no pasa así cuando nosotros tenemos miedos que no son racionales, cuando le tenemos miedo a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, no sé, miedo de que el jefe se ponga bravo con nosotros, entonces empezamos a cambiar nuestro comportamiento, aunque no sea lo que realmente quisiéramos hacer, pero por miedo a que el jefe se ponga bravo. Entonces, por miedo a que el jefe se ponga bravo, entonces me quedo hasta tarde, o me echo más trabajo encima, no soy capaz.
Sí, no soy capaz de decirle, jefe, yo no alcanzo a cumplir con esta tarea que usted me está poniendo porque tengo todas estas otras, porque no se la pone a alguien más, porque de pronto no le quedó bien y después quedó mal con el jefe, entonces pasan cosas malas por el mismo miedo. Y no solo eso, sino que durante el tiempo que usted siga con ese temor y no lo afronte, usted se siente mal. Y O sea, ese miedo comienza a controlarlo. así es, genera angustia, estrés, ansiedad, genera problemas estomacales, empieza a generar dolores de cabeza, problemas físicos también, empieza a generar problemas con las otras personas en su vida porque usted está estresado, no solamente cuando tiene el jefe al lado, sino cuando se va para su casa ahí en el transporte público o cuando va en su carro, usted está estresado porque el jefe, porque lo tiene estresado esa situación, porque le parece injusto, pero usted no es capaz de decirle las cosas a su jefe, entonces se estresa todo el tiempo, se pelea con todo el mundo, le empieza a ir mal porque usted mismo está con la cabeza en otro cuento, en otro lado, no se da cuenta de lo que hace y la embarra por aquí, la embarra por allá y empieza a generarse una serie de descontrol y de problemas en muchas áreas de nuestra vida, todo por no afrontar un temor malsano, un temor a una persona. Porque el temor no es bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es lo que usted haga a partir de ese temor. Lo que usted se permita en su vida a partir de ese temor. Por eso, miremos lo que en medio de esa situación que estaba David, lo que escribe. Miremos el versículo 1 y 2. En Reina Valera dice, mira al Altísimo en busca de misericordia. Es como el subtítulo que tiene ahí. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría hombre. Me oprime combatir cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Se acuerdan la historia que les conté? A David lo perseguían los filisteos, lo perseguía Saúl y su ejército. Y aparte de eso, ni siquiera podía ir donde sus familiares, porque ni sus hermanos creían en él. Y le tocó huir a las cuevas y a las montañas. Y él, literal, lo que está escribiendo no es una idea. Pero ¿cuántas veces usted y yo sentimos que todos nos odian, que nadie nos quiere, que todo está mal? Y cuando uno va a ver, simplemente es una percepción de nosotros. Porque interpretamos eso de los demás, aunque no sea la realidad. Pero David sí era la realidad, era lo que le estaba pasando. Así es, era una posibilidad inminente de que lo mataran. O sea, él estaba teniendo algo de temor, sí estaba teniendo miedo de unas personas que querían matarlo. O sea, era algo legítimo, estaba en riesgo su vida, pero sin embargo era el temor a una persona. Y aunque fuera un temor legítimo, un temor, digamos, natural, ante una posibilidad de morir, de todas maneras le estaba temiendo a una persona. Y a Dios no le agrada que le temamos a nadie más que a Él. Y por eso David sabe que tiene que hacer algo. Y lo que sigue en el Salmo nos indica cuál es el camino que debemos tomar cuando vengan a nosotros esos temores a otra persona. Que ya vimos que es natural que vengan. Ahora, el tema es a qué le temo. Hay algo que quiero leerles acá de Spurgeon en cuanto a que dice que mis enemigos me devoran. Spurgeon escribe esto. La boca abierta de los pecadores cuando se enfurece contra nosotros debe abrir nuestra boca en oración. O sea, cuando a usted lo quieran devorar sus enemigos, cuando alguien venga a hablar mal de usted, cuando alguien venga a decir cosas que no son, cuando en su mente comiencen a pasar cosas inapropiadas, a pensar yo no puedo, yo no soy capaz, yo tengo miedo, yo no soy capaz de desarrollar esto, yo no voy a poder lograr esto, yo no me merezco esto otro, que es lo que produce realmente los temores que nos acorralan, que nos arrinconan, esos pensamientos. Lo que deberíamos es comenzar a abrir nuestra boca para orar. Porque fue lo que hizo David, fue a suplicarle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. David, cuando tuvo miedo, no salió huyendo a esconder su vida del posible peligro. David, cuando tuvo miedo, salió corriendo a buscar refugio en Dios, a buscar que Dios fuera su refugio, que Dios fuera su protección, que Él fuera su torre fuerte, que Él fuera el lugar donde Él podía encontrar refugio. Usted, cuando tiene miedo, ¿dónde busca refugio? Hay personas que buscan refugio en el alcohol, en las mentiras, en ponerse máscaras, en buscar la aceptación de todos. Pero usted, ¿dónde busca refugio? Pregúntese eso hoy. La última vez que sintió un miedo que lo hizo sudar, que le hizo sentir hormigueo en el estómago, ese miedo que lo hace a uno sentir como un escalofrío aquí por toda la espalda. La última vez que sintió ese miedo, ¿dónde buscó refugio? ¿En oración? ¿Buscando a Dios? ¿O salió a correr a buscar, no sé, a su marido o a su esposa? ¿Dónde busca refugio? Porque el tema es que vemos cómo David hace esto, y cuando David busca refugio en Dios es cuando puede decir en el versículo 3 de este salmo, el día que temo. O sea, es una realidad que David temía, sí, es una realidad que usted y yo vamos a enfrentar temores total. Vamos a tener que enfrentar situaciones donde nunca hemos afrontado y va a ser nuevo para nosotros y nos va a producir miedo completamente normal. Vamos a tener miedo del fracaso, normal. Vamos a tener miedo del qué dirán, normal.
El tema es dónde buscamos fortalecernos en medio de ese miedo. David dice, el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién confía usted cuando teme? El día que no hay dinero, porque es muy chévere hacer planes cuando tenemos la cuenta gordita o cuando tenemos dinero, pero cuando no hay dinero, ¿en quién confío? ¿En el dinero o en Dios? Cuando no tengo las situaciones y las cosas como quisiera en el estado ideal que yo quisiera, ¿en quién tengo la confianza puesta? ¿En Dios? ¿En mis habilidades? ¿En otras personas? ¿En quién confío el día en que temo? En Dios alabaré su palabra. Es lo que él mismo se contesta. O sea, es como que él dice, el día en que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. Esto me encanta. ¿Dónde buscaba refugio David? En la palabra de Dios. ¿Dónde busca refugio usted? Porque a veces caemos en eso, ¿no? Llamamos a un amigo, a un familiar, ¡ay, ore por mí! No, espere, vaya y busque refugio en la palabra de Dios y ore primero usted. Y claro que es bueno orar unos por otros, claro que es bueno, no estoy diciendo con eso que no busque ayuda, no, si necesita ayuda que alguien ore por usted, búsquela. Pero antes de eso, que sus primeros auxilios sea ir a la palabra de Dios, ir a buscar a Dios, es lo que dice David, el día en que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Me encanta cómo de la primera parte a la segunda parte ya no teme, porque claro, cuando usted va a la palabra de Dios, Dios le quita el temor. Esto fue algo que pasó esta semana conmigo. No teníamos dinero, no tenemos dinero para cubrir unas cosas que tenemos que cubrir, para unas actividades, para unas cosas que tenemos que ya nos comprometimos hace meses y no hay. Y esta madrugada, ayer, antier, me despertaba y de verdad no podía dormir de estar pensando en esto. Señor, ¿qué vamos a hacer, Dios? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y me paré a orar y yo lo que hago un poco como David, seguramente de tanto que he leído la Biblia, como que ya es una natural en mi vida cuando estoy en angustia, en temor, en alguna situación difícil, voy, cojo mi Biblia y me pongo a orar. Y eran como las 2 de la mañana y me levanté y cogí la Biblia y comencé a orar. Comencé a leer uno de los devocionales que estamos haciendo. Y estábamos leyendo Éxodo en ese momento. Y cuando comenzó a leer, era como que saltaban a mis ojos como Dios decía, nunca te he abandonado, siempre he estado ahí, nunca les ha faltado nada. Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. O sea, mejor dicho, Dios me dijo así claramente que no tenía por qué temer, que Él estaba con nosotros. Y eso trajo una paz a mi corazón y dije, no tengo por qué temer. Dios tiene el control. Eso se los cuento a manera de, eso es una realidad. ¿Dónde busca usted refugio? Porque si yo me hubiera desesperado y comienzo a llamar, ay, présteme, ay, haga, ay, mándeme, ay, haga alguien, ay, ¿en dónde estaría poniendo mi confianza? ¿En Dios o en las personas? Y Dios no obraría, no actuaría. Y es que tiene todo el sentido y toda la lógica. Si estamos enfrentando, si ya tenemos que enfrentar una situación que nos produce temor, porque veíamos inicialmente que el temor es una emoción que no se puede contener, no se puede reprimir, no se puede transformar, no se puede cambiar. O sea, simplemente algo produjo temor y ahí está el temor, hay que reconocerlo. Y como no podemos hacer algo para evitar tener temor, entonces, ¿qué vamos a hacer en el día que tememos? Y nos pasan dos cosas. Una es que a veces cuando tenemos un temor empezamos a pensar en ese temor y en lo que podría pasar y en lo que de pronto sucede y es que de pronto pasa esto y esto y esto y nuestra mente magnifica ese temor, nos paraliza, no hacemos nada o tomamos decisiones equivocadas o terminamos, no sabemos ni qué hacer porque estamos temerosos de esa situación, eso que nuestra mente anticipa que podría pasar. Casi nunca pasa. Casi nunca todo lo que nuestra imaginación piensa que va a pasar y a lo cual le tiene miedo, casi nunca pasa. Pero si nos angustiamos, nos agobiamos y nos paralizamos. Pero si en lugar de dejarnos de sucumbir ante el temor y ante todas las cosas que nuestra mente empieza a pensar, nos vamos donde Dios, entonces va a pasar algo. Y es que cuando estamos cerca de Dios, podemos ver la grandeza de Dios. Algún día hablábamos acerca de esto, que cuando usted ve un avión en el cielo, lo ve chiquitico y se ve pequeñito. Pero cuando vamos al aeropuerto nos damos cuenta que un avión es muy grande. Y cuando tenemos que hacer un viaje en un avión, pues nos damos cuenta que ahí cabemos no solamente nosotros, sino otro montón de personas. Realmente es grandísimo. Pero cuando lo vemos desde lejos, se ve pequeño. Y así pasa con Dios. Cuando vemos a Dios desde lejos, pareciera que Dios no puede hacer nada en medio de esta circunstancia tan terrible que me toca a mí. Y yo, ¿qué hago? Y no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me auxilie. Mejor dicho, me morí. Pobrecito yo. Sí. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Y nos damos cuenta que Dios
pues es muchísimo más grande que cualquier problema, que cualquier ser humano, que Dios tiene el control de todo, que Dios es el que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte, que yo esté vivo y que esté pasando por la situación por la que estoy pasando no se escapa de sus manos. Y si esa persona que le está haciendo la vida a usted de cuadritos, Dios la tiene viva es porque tiene un propósito con eso. O sea, Dios tiene el control de todo. Y cuando nos vamos a Él en medio del temor, ese estar en su presencia, en la grandeza de Dios frente a su grandeza, a su todopoderosa presencia, y entender que nos ama, debería infundir en nosotros la fortaleza necesaria para dejar de temer. Y que el temor se vuelva chiquito y decir, Dios, en ti confío, es lo mejor que puedo hacer. Cuando ¿Por me qué le voy acerco a Dios, veo lo grande que es Dios y lo pequeño que es eso que está disparando el temor. El tema Exacto, es que en este comparación versículo dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, muchas veces nuestros temores que nos paralizan o que nos llevan a tomar malas decisiones se basan en la aceptación de otro, en el rechazo de otro, en lo que va a decir otro, en lo que el otro, y no en lo que Dios dice que debo hacer, en cómo Dios dice que debo hacer las cosas. Por eso hoy la invitación es, dejemos de temer lo que el hombre me puede hacer, dejemos de temer las consecuencias que alguien pueda decidir tener o no tener a raíz de que yo haga o no haga lo que él quiere, y comencemos a confiar en quién es Dios, en quién es nuestro Dios, qué tan grande y maravilloso es el Dios en el que confiamos. Y entonces eso va a hacer o va a pasar como dice David, como en ti confío, dice, me perdió, pero acá dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Amén. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, ¿cómo cambia la actitud en dos versículos? O sea, el versículo 3, cuando temo busco a Dios, corro a donde Dios. Y el siguiente versículo es, ya fui donde Dios, ahora alabo a Dios por su palabra me da aliento. ¿Qué me puede hacer el hombre? No voy a temer a lo que ningún ser humano puede hacerme porque en Dios he confiado. Entonces la pregunta es, ¿en quién ha confiado usted? Confiemos en Dios, en su palabra, porque el día que temo, yo confío en Dios. Hay un corito chiquito que tenía, escuchaba yo cuando era niña que decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y de verdad que eso es lo que deberíamos hacer. En el día que tememos, confiemos en Dios, vayamos delante de Dios y busquemos de Él la fortaleza. Pongamos nuestra confianza en Él para que podamos decir, si confío en Dios y Dios está conmigo, ¿qué voy a temer lo que un ser humano igual a mí me va a hacer? Para nada. Y que nuestra confianza sea esa, que Dios está de nuestro lado, que Dios nos ama, que Dios cuida de nosotros, no tenemos que temer qué nos puede hacer el hombre. Así que confiemos en Dios y con esto en mente oremos para terminar. Vamos a que oremos y que el temor que sea de la situación que sea que esté pasando en su vida, lo traiga donde Dios y vaya a buscar en su palabra la respuesta. Así que oremos juntos. Dios, por cada situación difícil, Señor, por cada reto que nos permites enfrentarnos, Señor, porque entendemos que esto solamente talla y marca nuestro carácter, Señor, nos ayuda a ser más como tú, Dios, ayúdanos a confiar nuestra vida en ti, Señor, la vida de las personas que amamos, ponerlas en tus manos, Señor. A veces quizá tenemos temor de la pérdida de un hijo, de una enfermedad, de la falta de dinero, de la escasez. Señor, permite que seamos libres de esos temores, que nuestra vida realmente pueda experimentar una vida en abundancia, donde entendamos que solo en ti podemos vivir seguro y solo en ti podemos estar confiados, Padre. Te exaltamos, te glorificamos, Dios. Ponemos estos días en tus manos, Señor. Ponemos nuestras necesidades, nuestras circunstancias en tus manos, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes y que nos permitas, sin importar lo que pase, Señor, poder confiar en ti, poder descansar en ti cada día, Padre. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. El Señor es nuestro guardador, nuestro sustentador. No lo olviden, confiamos en Él. Amén. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.